Aleluya. Bien, vamos a estudiar la palabra de Dios, hermano. El tema se llama maledicencia. Y vamos a ver ahí en el Salmo, capítulo 15, verso 1 al 3. Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. Dios les bendiga. Estamos declarando el poder de Dios en sus vidas. Declaramos poder de Dios en su organismo, sí, que ninguna enfermedad llegue y penetre sus cuerpos. Amén. Sí, en el nombre de Jesucristo. Salmo capítulo 15, verso 1 al 3. Amén. Adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aleluya, muy bien. Hay dos preguntas, hermano, que el salmista David le cuestiona al Señor. ¿Sí? La primera es que le dice David, Señor, Jehová, pues, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Primera pregunta. Y la otra es parecida. ¿Quién morará en tu monte santo? Y deducimos, hermano, que el Señor le respondió, le dio entendimiento para contestar esa pregunta. Y está la respuesta en los versos 2 y 3. Hay más, pues, más respuestas. Pero dice el 2, el que anda en integridad y hace justicia, ese es el que va a habitar en el tabernáculo, es el que va a morar en el monte santo. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, es el que va a morar en el monte santo. 3, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. De ahí, hermano, el hecho es de que si una persona no tiene la verdad en su corazón, y en lugar de la verdad tiene lo contrario, que es la mentira, no va a morar en el monte santo de Dios. Y lo mismo, si calumnia con su lengua a su prójimo y le hace mal, y también admite reproche alguno contra su vecino, si lo admite, tampoco va a habitar en el monte santo de Dios. Entonces, por cuanto no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, entonces sí va a estar viviendo en el tabernáculo del Señor. ¿Sí? Amén. Y este salmo responde a la pregunta, ¿qué tipo de persona experimenta la misma presencia y comunión de Dios? Indica que los creyentes pueden hacer que Dios aparte su presencia de la vida de ellos por causa de sus obras de injusticia, engaño, difamación o egoísmo. Por eso los creyentes deben examinar cada día sus acciones, confesar su pecado, apartarse de los pecados, apartarse de ellos, procurar constantemente por medio de Cristo presentarse a Dios aprobados, como alguien que no tiene nada de qué avergonzarse, y comprender que perder la comunión con Dios es perderlo todo. De ahí, hermano, que les animamos a que no perdamos la comunión con Dios, porque podemos perderlo todo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El último verso de ese capítulo dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice, no resbalará jamás y estará enamorada de Dios en su monte santo. Aleluya. Importante que no seamos maldicientes,
que no calumniemos a los demás. Digan lo que te digan de ellos, hagan lo que hagan ellos. Tú no debes de calumniar, hermano. Vamos a ir capítulo 50, en el verso 14 y el 21, ¿qué dice ahí? 50, 14 y 21. Aleluya. Sí. ¿Qué dice ahí? Amén. Adelante, dice. Sacrifica a Dios alabanza. Ya lo encontraste. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invocadme en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes, de tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Y estas cosas hiciste, y yo he callado. Yo he callado. Y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Aleluya. Muy bien. Bendito sea Dios. El Señor invita a todos los creyentes, a los fieles creyentes que constantemente lo invoquen en momentos de necesidad y de problemas. Invócame, dice, en el día de la angustia. Pero antes de eso dice, sacrifica a Dios alabanza. ¿Sí? Y paga tus promesas a Dios. No podemos tener una deuda con Dios de algo que le hemos prometido y estar cantando muy espirituales alabanza a Dios. Primero tenemos que pagar, hermano. Amén. Sacrificar alabanza a Dios y pagar los votos al Altísimo, lo que hemos prometido a Dios. Amén. Y dice ahí, invócame en el día de la angustia, pero después de que tú hayas arreglado esas promesas delante de Dios, ¿sí? Te libraré y tú me honrarás. Pero, ¿qué pasa con el malo? ¿Qué le dijo Dios al malo? Cuando el malo quiere hablar de la ley de Dios, que el malo, el que no sabe la voluntad de Dios, quiere tomar el pacto de Dios en su boca. Dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Qué tiene que hablar una persona de las palabras de Dios, ¿sí? Si no obedece, si no inclina su oído a la corrección y si no hace caso de las palabras de Dios? ¿Qué tiene que hablar él de las cosas de Dios? Se dice, primero arréglate con Dios y entonces podrás hablar de la palabra del gran rey, Jehová de los ejércitos. Porque ahí lo que dice, y el Señor lo está viendo. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. ¿Quién no estaba observando a él? Dios estaba observando. Él veía cómo él se estaba de acuerdo con el ladrón, porque corría con él, y también con los adúlteros. Entonces, qué tremendo. Dice, también, aparte de eso, tu boca metías en mal, que tantas cosas decía. Y tu lengua inventaba o componía engaño. ¿Sí? Otra cosa más. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. O sea, es un hermano en la carne. Contra el hijo de tu madre ponías infamia entre los mismos hermanos. ¿Cuántas cosas no hay de este tipo? ¿Cuántas personas no están así, de esa naturaleza? Él es mi hermano, pero no estoy de acuerdo con él, cuando deberíamos de estar. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Como ve que no hay reprensión, sigue haciéndolo. Y él dice, Señor, ¿pensás tú que de cierto yo sería como tú? Pero
viene la corrección. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos, como diciéndole, te estoy reprendiendo y te estoy enseñando por qué te estoy reprendiendo. Delante de ti voy a poner las evidencias del castigo, de la reprensión que te has ganado. Tremendo, hermano. Así. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver ahí en el Señor pronuncia una severa advertencia para los malvados hipócritas entre su pueblo, amenazándolos con despedazar a los que se fingen consagrados a Él. Y además, qué tremendo. 16:23. Dice, a Él que reclaman la salvación del pacto y las bendiciones de su palabra, y que al mismo tiempo hacen caso omiso de los justos mandamientos y se conforman a la sociedad impía que viven. Al final no van a hallar quien los libre. En realidad, tales personas recibirán la mayor condenación. Sí. Aleluya. Viene directamente de parte de Dios el juicio. 101, Salmo 101, capítulo 101, versos 5 al 7. Gloria a Dios. Amén, aleluya. 101. Gózate en la palabra de Dios, porque palabra es para edificación de tu vida. 101, verso 5 al 7. ¿Qué dice? Al que Solapadamente. infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, y el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Aleluya. Hasta el 7. Hasta ahí. Dice, al que solapadamente, o sea, al que encubiertamente, por detrás, infama a su prójimo, dice, yo lo destruiré. Dios está en contra de quien difama a su prójimo. Y Dios dice, yo lo voy a destruir. Es terrible lo que dice el Señor aquí. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. ¿Qué significa no sufriré? No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. No toleraré. Eso es decir, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Ojos altivos y vanidad en el corazón. El Señor los ve desde lejos. Él no tolerará a esas gentes, hermano, que hacen ese tipo de cosas. Vamos a ver ahí Proverbios capítulo 10, verso 18 al 19. ¿Cuál? Proverbios 10, verso 18 y 19. Aleluya. Nutre tu espíritu con la palabra de Dios, hermano. Amigo que escuchas, nútrete con la palabra de Dios. Dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Otra vez, el que encubre el odio es de labios mentirosos, o sea que tiene odio pero lo encubre, pero sus labios hablan mentira. Terrible eso. Y el que propaga calumnia es necio. El que anda calumniando y lo está propagando y lo está anunciando, lo está regando, es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Aleluya.
En las muchas palabras no falta pecado. Hay gente que habla de más, muchas cosas de más, muchas cosas de más. Y es tanta la palabra, y dice y enfatiza la palabra de Dios, que hay pecado cuando se habla demasiado, cuando abre su boca mucho, ¿sí? Mas el que refrena sus labios, es prudente, refrena la conversación. Cuando la conversación está tomando unos giros que ya no son de edificación, que ya son dañinos, te dañan a ti y dañan al que te está escuchando. Es necesario refrenar tus labios, y eso es contado por si tú lo refrenas, lo que hablas, eres catalogado como una persona prudente. Seamos prudentes en el hablar, no hablar por hablar, sino lo que hables, háblalo bien, háblalo correcto, háblalo con mesura, ¿sí? Tomando en cuenta cada palabra que sale de tus labios, una palabra que sea de edificación, de sabiduría, de acuerdo, ¿sí? Con aquella persona a quien estás hablando. No hablar de más. Aleluya. Ahí mismo, hermano, no, en Jeremías capítulo 9. En Jeremías capítulo 9. Amén. Verso 1 al 3. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Porque del mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Aleluya. Cataloga a Dios a los que hacen estas cosas, a los que lo han desconocido, es aquellos que están lanzando mentiras como un arco, una flecha, ¿sí? Mentiras. Dice, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías se afligía sobremanera, recibió mucha carga de parte del Señor por tantas injusticias y tantos muertos que había en Jerusalén. Es tremendo esto, ¿sí? Él quería llorar día y noche, y por eso decía que si su cabeza estuviera llena de aguas, dice, y sus ojos fuentes de lágrimas, porque se le dio mucha carga por lo que estaba sucediendo así en su pueblo. Dice, ¿quién me dice en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hablaban muchas cosas terribles. Y él decía, ojalá me fuera yo al desierto, ¿sí? Estuviera ya solo y que dejara a mi pueblo y de ellos me apartase, porque era también un sufrimiento terrible el que sufría Jeremías por toda las acciones que estaban ejecutando ahí en Israel, ¿sí? Entonces, congregación de predicadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Dios hablando ahí. Me han desconocido, ¿por qué? Porque están mintiendo, no se fortalecen para la verdad. Tremendo. Jeremías sigue expresando su angustia por el pueblo rebelde de Dios y por la negativa de ellos a arrepentirse y escapar así de la futura destrucción. Él hubiera querido llorar, pero su dolor era demasiado profundo para derramar lágrimas. En todo este capítulo, hermano, hay intercalados gritos de aflicción, alegatos de culpabilidad y advertencias del juicio inevitable. A menudo a Jeremías se le llama el profeta llorón, que llora día y noche por un pueblo demasiado insensible para comprender el inminente juicio que viene sobre ellos. El tiempo de ahora es también así.
mucha gente no está entendiendo el juicio que viene sobre la humanidad. Y siguen haciendo, quizá ya no lo mismo, pero no se despegan totalmente de sus idolatrías, de su conducta pecaminosa, del hablar pecaminoso, de las actitudes que reprueba a Dios, por cuanto no se tiene compasión ni amor por el prójimo. Fíjense bien, debido a sus profundas emociones de quebranto, Jeremías lloraba mucho, porque estaba dolido por la conducta de sus vecinos, de donde vivía. Tremendo, hermano. Romanos capítulo 1, verso 28 al 30, veamos lo que dice ahí la palabra de Dios. Aleluya. Considera tu andar delante de Dios. Examina la senda de tus pies, hermano, hermana, y ve si estás en la fe. Examinaos a vosotros mismos, dice el Señor. Romanos capítulo 9, verso 1 al 3. 9 o 1. Estoy mal, perdón, es 1.28. Sí, estoy buscando. Es 1.28 al 30. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Está ahí. Fíjense, vamos a ver en dónde está lo que habla sobre el tema de la maledicencia. Primeramente, ellos no aprobaron, está hablando de los que no aprobaron tener en cuenta a Dios, de los que siguieron haciendo cosas vergonzosas. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Cómo conoce una persona que sea envidiosa? Por lo que habla, por lo que dice, ¿sí? ¿Cómo entiendes? Una persona es maledicente cuando murmura, murmuradores, detractores, ¿sí? Aborrecedores de Dios. ¿Cómo se conocen? Los que no tienen temor de Dios. Injuriosos, injurian a las personas. Soberbios, a través de sus palabras también. Sus palabras denotan soberbia, altivez, arrogancia. Altivos, pues. Inventores de males. Quiere decir que inventan cosas malas. Inventan cosas malas. ¿Sí? Se las inventan. ¿Sí? De tal manera que él mismo hasta se cree lo que inventa. Y a los demás hace daño. ¿Sí? Siendo que él también se hace daño al mismo. ¿Sí? Desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Qué tremendo, hermano. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no son buenas, ¿sí? Que no convienen, pues, como dice ahí la palabra de Dios. Veamos ahí, hermano, en 2 Corintios capítulo 12, verso 20. 2 Corintios capítulo 12, verso 20. Amén. ¿Qué dice ahí? Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que vaya entre vosotros, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Sí, sí, bien. Pablo anuncia su tercera visita, ¿sí? A los corintios, y él oyó que estaban haciendo cosas no agradables a Dios. Entonces, él le dice: me temo que cuando llegue no los hay tales como quiero.
como él quiere que anden irreprensibles. Y yo os he hallado de vosotros, cual no queréis. La autoridad ahí de Pablo, hermano. Que hay entre vosotros contiendas, pleitos, envidias, iras. ¿Cómo se conoce la ira? A través de las palabras que habla aquella persona. Divisiones, maledicencias, murmuraciones, la lengua, soberbias y desórdenes. Aleluya. La Biblia condena los pecados del habla que perjudican a los demás por ser graves ofensas contra la ley cristiana del amor. Debe evitarse toda palabra de menosprecio que difame el carácter de otra persona. La exposición de las malas obras de otra persona deben hacerse solo con un móvil sincero para ayudarla o para proteger a otros y el reino de Dios. Si se puede exponer las malas obras de esa persona, es para que, no más para ayudarla, no para exponerla en público, para declarar lo que es ella, no, sino es con el afán de ayudarle, para que se arregle con Dios y para proteger pues a los demás, ¿sí? Y el reino de Dios, hermano. Aleluya. Gloria. Última cita, Proverbios 15:1. Proverbios 15:1 y 2. ¿Qué dice ahí? Proverbios capítulo 15, verso 1 y 2. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Sí, está ahí. ¿Qué es lo que quita la ira? La blanda respuesta. La respuesta que tú le des va a quitar la ira. Porque más la palabra áspera hace subir el enojo. Si una persona habla mal y la otra habla también mal, en lugar de aplacarse, sube el enojo. La palabra áspera hace subir el furor. Dos preguntas. Cuando te dicen algo, ¿cómo respondes? ¿Con una respuesta blanda o dura? Depende de la pregunta, ¿no? A veces. Debería ser siempre. Ajá, sí, sabemos que sí, hermano. Por eso antes de contestar primero, mira lo que va a salir de tus labios. Sí, porque hieres a los demás y pecas contra tu hermano, contra tu prójimo y contigo mismo. Y delante de Dios está, porque Él escucha todo lo que hablamos. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Examínate un instante. Tus respuestas o lo que sale de tu boca es áspera o es blanda tu respuesta. ¿Cómo te calificas tú? Que salen tus palabras, ásperas o suaves. Ahí después. Aleluya. Entonces vamos a ver, hermano. Tenemos que tener en cuenta cómo sale tu palabra. ¿Sí? Mira, dice el 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y eso es muy notorio. ¿Sí? Dice, ve lo que dice el verso 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Aleluya. Cuando se confronta la ira, una respuesta blanda estimulará la reconciliación y la paz, mientras que las palabras ásperas fomentan más furor y hostilidad. Última pregunta, o más bien consejo. Siempre de que hables,
cuida cómo respondes, cómo tratas a los demás, cómo quieres que te traten a ti. Como tú quieres que te traten a ti, así debes de tratar a los demás. ¿Sí? Porque si mides mal, mal te van a medir. Porque con la vara que mides, serás medido. Dios les bendiga, hermano. Ánimo.